Ahora tenemos la próxima presentación que voy a dar paso a nuestro siguiente laboratorio, el primero que va a ser Work from Home, What has Changed, a la mano de Paulo Glorias, que es Strategic Account Manager de BitSight. Paulo Glorias lleva más de 20 años trabajando en el sector tecnológico, pasando por empresas como Vodafone y Cellfocus. En 2018 se ha incorporado a BitSight, que es la empresa clave de Security Ratings. Adelante, Pablo, cuando quieras. Bien, muchas gracias entonces a S21Sec por darnos la oportunidad de presentar aquí en Next Secure. Bueno, esto soy yo antes de la pandemia. Lo que has visto en la cámara soy yo ahora, bastante más descontraído. Y bueno, tengo la edad suficiente para tener más de 20 años de experiencia, pero ahora mismo estoy ayudando a clientes de Portugal, España e Italia a gestionar riesgo de su propia empresa y de la cadena de suministro a través de BitSight. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo oigo algún ruido. Carlos, Joana, ¿me pueden ayudar con eso? Bien. Vamos a hablar un poco de BitSight, solo para que quien no lo conozca bien pueda tener una idea de qué estamos hablando. Después, yo pienso que sería interesante compartir un poco cómo nosotros hemos visto el cambio del mundo con esta nueva realidad, que tenemos tanta gente trabajando desde casa y qué impacto tuvo esto en el riesgo como un todo. Después hablamos un poco de cómo de nuestra perspectiva miramos el riesgo de la cadena de suministro, estos cambios que han hecho en todo ese tema, y también cómo BitSight puede ayudar en gestionar este tipo de riesgo, en particular de proveedores de la cadena de suministro. Si tenemos algo de tiempo, podemos hacer una pequeña demo de la plataforma y entonces y bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, ¿qué es BitSight? BitSight es una empresa que permite saber tu postura de ciberseguridad desde fuera. Ahora mismo el activo más importante que todos tenemos son nuestros datos y cuando hacemos negocio con alguien estamos compartiendo nuestros datos. Y cómo saber si los datos que estamos compartiendo están bien protegidos o no. Y es fundamental tener esa idea cada vez que estamos trabajando con alguien. Y también una medida de ciberseguridad que se puede comparar con otros es algo que no se tenía hasta ahora y que es un problema complejo en ciberseguridad, que es cómo puedo saber yo cómo estoy, cómo me comparar con mis competidores, con mi industria y con eso ayudarme a gestionar mi ciberseguridad, definir prioridades de inversión y cómo debo gestionar mi programa de ciberseguridad como un todo. Y entonces nosotros tenemos un servicio de ratings, como que sea un rating financiero, pero te da una visión de la postura de ciberseguridad. Es una visión totalmente de fuera, no tenemos que instalar nada, no tenemos que pedir permiso a nadie para poder tener esta información. Es completamente objetivo, es que basado en datos que miramos desde fuera y que te permite identificar y reducir el riesgo de tu organización y de tu cadena de suministro, hacer un benchmarking entre qué tienes tú y otros y también hacer una previsión a lo largo del tiempo de cómo vas a evoluir y también ayuda muchísimo a comunicar de una forma sencilla a los ejecutivos que en su mayoría no tienen una formación técnica, que no entienden bien qué está por detrás de todos estos temas de ciberseguridad
y entonces si tienes un número que dices, bueno, nosotros estamos en 600, queremos estar en 700, eso toda la gente lo entiende y después puedes empezar una conversa a partir de ahí. Yo quería también llamar la atención que hemos sido una de las pocas empresas que ha sido reconocida por Gartner como la Customer's Choice de este año. Entonces esto es algo que estamos muy contentos y que estamos compartiendo con toda la gente. Bien, entonces un poco más sobre BitSight. Bueno, vosotros que es cliente de S21sec en vuestro SOC, le puede mirar en el portal de SOC que tiene varias cosas y entre ellas tienes, miras aquí, información de vuestro rating de BitSight. Por eso a los clientes de S21sec que tienen este tipo de servicio pueden ir a este portal, mirar un poco más y hablar con los compañeros de S21 sobre esto. Bien, entonces, ¿qué miramos nosotros en esta nueva realidad? Bueno, esta nueva realidad, todos vosotros lo sabéis bien, las empresas han perdido visibilidad de los activos que están siendo utilizados para sus empleados trabajar. Porque muchísima gente que está ahora mismo trabajando en una red que no está protegida y que da muy poca visibilidad de un conjunto de amenazas que están en su propia casa, como su router que puede tener las configuraciones de base y la misma contraseña del fabricante, los dispositivos de toda la familia que están conectados y no están protegidos. Hay muchas cosas que son amenazas que no se tiene una buena visibilidad ahora mismo. Y con muchas veces todo este cambio tan rápido de ir del ambiente más controlado de la empresa para nuestra casa, es que muchas veces se tiene prácticas que no son las mejores, como me tengo que conectar a alguien, voy a utilizar un dispositivo personal o voy a compartir un fichero por Google Docs o por un servicio que no está controlado y que puede a lo mejor ser un riesgo para la empresa. Entonces es mucho más fácil con la presión para hacer tantas cosas, que yo pienso que toda la gente que está trabajando desde casa está trabajando mucho más, la presión es mucho mayor y entonces mucho más hacer cosas que no son mejores prácticas y no las deberíamos hacer. Bueno, el perímetro se fue. No, ahora con tanta gente trabajando desde casa, la red local es la Internet. Entonces es mucho más difícil de tener una visión de que está dentro de nuestra red es una cosa, fuera de nuestra red es otra cosa. Bueno, estamos casi todos fuera y es mucho más difícil de entender. Y bueno, y hay los criminosos son gente inteligente que se adapta también a esta nueva realidad y que ha empezado a enviar ataques de todos modos ajustados a la nueva realidad. Y entonces todo esto ha cambiado de una manera bastante rápida y por eso hay muchas cosas que tenemos que ajustarnos ahora mismo. Os quería enseñar algunas cosas que miramos de nuestra perspectiva en BitSight, que a lo mejor pueden ser interesantes. El mes de marzo de este año hemos mirado a una muestra de 41.000 empresas en los Estados Unidos para entender mejor este comportamiento de que pasaba en las redes corporativas o las redes de casa y qué impacto se puede tener en la gestión de riesgo. Entonces, algunos ejemplos es que en la última semana de marzo miramos en algunos sectores específicos. Por ejemplo, en la educación
84% del tráfico ha salido de la red para ir a redes de casa. 63% de gobierno y empresas públicas que lo mismo se han quitado de utilizar las redes corporativas y se fueron a la casa. Y el sector financiero, unos 35% de tráfico que se fue de la red corporativa para redes de casa. Entonces, hay un cambio masivo de los tráficos que se utiliza de redes distintas, para tener una idea de cuántas son. Y de que miramos nosotros desde fuera en qué pasa en estas redes, es que las redes corporativas están bien protegidas, la gran mayoría tienen software, dispositivos que les ayudan a protegerse mejor, y entonces solamente miramos a 13% de empresas que miramos a algún tipo de malware comunicando con el exterior. Entonces, la mayoría de las empresas está bien protegida, no tiene ningún tipo de malware que nosotros miramos, pero si estamos hablando desde casa, la imagen es totalmente distinta. Tenemos unos 45% de redes de casa que tienen algún tipo de malware. Entonces, las amenazas que tenemos son más o menos 3 veces más grandes en casa que tenemos en la red corporativa. Después, estamos hablando de cuántos tipos distintos de infecciones podremos tener nosotros. Miramos que en casa tenemos más 7 veces en media la posibilidad de tener 5 tipos de infecciones distintas. Entonces, no solo tenemos una infección con que nos preocupar, pero tenemos 5 o más en la misma red. Entonces, la complejidad, los problemas que podemos tener con esto son mucho más grandes. Otra perspectiva es que tenemos mucho más infecciones, no solo tenemos infecciones distintas, pero tenemos mucho más en las redes de casa que tenemos en las redes corporativas, y tenemos en una media de 20 veces más de malware en estas redes de casa. Y otra cosa que es curiosa también es que tenemos mucho más puertos expuestos a la Internet en las redes desde casa que miramos en las empresas, porque las empresas tienen procesos que vamos a abrir un puerto a una buena razón para hacer, si hay alguna necesidad de negocio para hacerlo. Si no lo hay, cuando todo va bien, los puertos que están abiertos son solo los que tienen que estar específicamente para gestionar el negocio. Pero en casa es mucho distinto y el riesgo es bastante más grande también por eso. Y entonces, cuando empezamos a mirar a qué impacto esto puede tener en las empresas, hoy en día todos estamos utilizando un gran número de proveedores para muchas cosas, en particular proveedores de SaaS en la nube, que es muy fácil de contratar un nuevo proveedor, empezar a trabajar con él. Y entonces ahora mismo tenemos un montón de proveedores de diferentes tipos, en diferentes funciones con que trabajamos, y todos estos proveedores tienen los mismos problemas que hemos descrito antes en las diapositivas anteriores. Entonces, no solo esto pasa con nuestra propia organización, pero también pasa con todas las organizaciones de nuestros proveedores. Entonces, el riesgo de la cadena de suministro se presenta como mucho más importante todavía para que nosotros lo debemos gestionar, entender qué prioridades debemos tener y hacer algo sobre eso para que podamos reducir nuestro riesgo como un todo en nuestra empresa. Nosotros hemos mirado que en las últimas semanas, por todo este cambio para trabajar desde casa,
hay muchas empresas que han contratado servicios rápidamente. Bueno, para videollamadas como Zoom, mucho más licencias de Microsoft para la gente poder trabajar desde casa, mucho más cosas en la nube, que es mucho más fácil de desarrollar cosas, de trabajar, que utilizar algunos de los sistemas in-house y bueno, un montón de otras cosas que todas las empresas han tenido necesidad de contratarlo. Entonces tenemos muchos más proveedores mucho más rápidamente que es normal. Entonces es normal que el riesgo que vamos a tener con todos estos nuevos proveedores es un riesgo distinto que teníamos antes. Por eso es algo que tenemos que darle alguna atención. Otra cosa que es relacionada también es que estamos en procesos de fusiones o adquisiciones. Es cada vez más importante de entender no solo una situación normal, cuál es la postura de ciberseguridad de una parte u otra en la transacción, pero ahora mismo qué ha cambiado en la postura de ciberseguridad de las dos partes con esta crisis del COVID. Entonces, tenemos muchas razones para entender cómo todo esto han cambiado un poco por toda la gente. Entonces, bueno, en general que nosotros recomendamos a nuestros clientes es, bueno, las divisiones que tenemos en la organización se tienen que juntar, que tenemos que tener comunicación en las distintas funciones de la empresa para garantizar que se tiene buena visibilidad de que todo está pasando. Se tiene que empezar a comunicar los resultados de la ciberseguridad de un modo que el negocio lo entienda bien y que sea sencillo. Que una cosa que nosotros decimos muchas veces es que el equipo de ciberseguridad tiene que ser un socio del negocio, que tiene que ayudarles a estar protegidos, pero de una manera que permita al negocio crecer bien, de una manera controlada, y si hay algún problema, reaccionar deprisa y poder ayudarles a controlar los peligros que puedan tener. Bueno, entonces, si miramos ahora un poco más en el tema de la gestión de riesgo de cadena de suministro, ¿cómo puede BitSight ayudarles en esto? Bueno, muchas veces que miramos nosotros es que cuando hay un equipo específico que tiene la responsabilidad de gestionar riesgo de la cadena de suministro, tiene muchos retos, que mucha gente que no tiene los recursos para incluso monitorar la cadena de suministro, no tiene idea de qué pasa en la cadena de suministro. Muchos no consiguen tener sus proveedores con un nivel de ciberseguridad, una postura que sea equivalente a suya. Entonces, cada vez que van a contratar un nuevo proveedor, están aumentando su riesgo porque ese proveedor no está tan bien protegido como vos mismos. Y, bueno, los recursos es siempre algo que es difícil de conseguirlo para hacer todo que necesitamos. Entonces, hay muchos retos en todo este tema de gestión de riesgo de la cadena de suministro que nosotros en BitSight podemos ayudar. Bueno, ¿qué nosotros podemos hacer? Tenemos una visión integrada del ciclo de vida del proveedor, desde que se empieza a seleccionar un proveedor, que hace el onboarding, que está continuous monitoring y hasta que se quita el proveedor al final. Podemos ayudar a decidir cómo, qué proveedor se va a trabajar. Es un punto de datos más que puede ayudar en eso. Y como tenemos ya mucha experiencia, tenemos muchos clientes, podemos también presentar las recomendaciones de cómo otros clientes lo hacen y con eso ayudar a nuevos clientes a definir varias cosas en su programa de gestión de riesgo de terceros.
Y incluso nosotros hace unos últimos 6 meses hemos hecho una inversión bastante considerable en las funcionalidades de gestión de riesgo en nuestra plataforma. Por eso os voy a presentar un resumen de las cosas principales que hemos lanzado y después, si tenemos algo de tiempo, puedo mostrar un poco en la plataforma directamente. Bueno, la primera cosa que hemos hecho es un dashboard que nos permite tener una idea rápidamente de todo lo que está pasando en nuestra cadena de suministro y algunas cosas importantes. Por ejemplo, si hay alguno de nuestros proveedores que han tenido una fuga de datos, nosotros tenemos que saberlo y tenemos que hacer algo sobre eso, porque si estamos compartiendo datos con él, si hubo una fuga de datos en ese proveedor, tenemos que saber qué pasó, si hay datos nuestros que están impactados, qué hacer ahora. Tenemos que hablar con las autoridades de privacidad o los reguladores, lo que sea. Entonces, si algo de este nivel de importancia, de gravedad he pasado, tenemos que saberlo. Y si estamos gestionando una gran cantidad de proveedores, entonces esto es una manera sencilla de tener una visión integrada con lo que está pasando en toda esa cadena de suministro. Otra cosa es si hubo cambios más grandes, más significativos de rating de BitSight, entonces eso también es algo que se debe mirar con más cuidado, porque si hubo vulnerabilidades o de malware que estamos mirando en una empresa, a lo mejor eso puede ser el inicio de un ataque o a lo mejor un ataque que está ya aconteciendo. Entonces también es importante saber qué está pasando allí para que se pueda reaccionar y tomar acciones para reducir nuestro riesgo al final. Y bueno, hay otras cosas que se pueden mirar, pero esto es una visión de quién está gestionando todos estos temas de riesgo de la cadena de suministro, que pueda tener una idea rápida de todo lo que está pasando por allí. Entonces, esto es la primera cosa que hemos hecho. Dentro de eso es algo que es particularmente importante, que es que llamamos la Portfolio Risk Matrix, que esto nos ayuda a entender cómo está el riesgo en toda nuestra cadena de suministro. Aquí tenemos una organización por nivel de criticidad, el Tier 1, 2 o 3, estamos hablando de normalmente Tier 1, los proveedores más importantes, los más críticos. Y entonces tenemos después unos umbrales en cada una de las categorías de proveedores, cuál es el nivel de ciberseguridad que aceptamos como bueno para cada uno de estos niveles. Entonces, los críticos podemos decir que 700 es un buen nivel. Entonces, si estás arriba de 700, estás bien, no es una prioridad. Si estás abajo, entonces tenemos que hablar, entender qué está pasando, qué plan de remediación tienes y trabajar de modos que puedas volver arriba del umbral que hemos definido. Entonces, esto ayuda bastante, uno, tener una visibilidad integrada del riesgo de la cadena de suministro y dos, priorizar. Vamos a mirar a los proveedores que tienen un peor rating. Después, otra cosa que hemos lanzado recientemente es la gestión de las varias estados del ciclo de vida de un proveedor. Cuando estamos el negocio pide la contratación de un proveedor porque quiere avanzar a un nuevo servicio, hacer algo en su negocio, un proceso de selección de proveedores que nosotros podemos ayudar también. Cuando se decide, bueno, hemos decidido trabajar con este proveedor, bueno, la gente de ciberseguridad o de riesgo, por favor, hagan su assessment para garantizar que podemos empezar a trabajar con este proveedor o si tenemos que añadir algo en el contrato o tenemos que pedirle un plan específico, lo que sea. Entonces, aquí tenemos el negocio presionando a los equipos de riesgo de ciberseguridad para que lo hagan este proceso más rápido que sea posible
y nosotros tenemos una manera de poder saber si estás en este punto, cuánto tiempo estás tardando, qué acciones debes hacer en este momento, y con eso ayudar bastante en ese tipo de flujo de negocio. Cuando se termina el onboarding, empiezan a trabajar. Se debe tener siempre en continuous monitoring para mirar si hay algo que cambie, algo que sea de preocupación. Puedes saber, ser alertado y hacer algo por eso. Y al final, cuando hay una renovación de contrato o cuando tienes en tu proceso que debes hacer un nuevo assessment más específico, tener también la posibilidad de hacerlo. Entonces aquí empezamos a ayudar a las empresas a gestionar riesgo en todo los ciclos de vida de los proveedores. Después, en cada uno de los puntos, pero en particular estamos en el onboarding, es importante tener una visión rápida de dónde enfocarnos, de qué prioridades deberemos tener en este proveedor específico. Entonces nosotros miramos a qué vectores de riesgo están peor o que hay cambios recientes que nos pueda traer alguna preocupación. Si tenemos un framework de ciberseguridad basado en NIST, por ejemplo, tenemos informes específicos de NIST. Si hay una fuga de datos, te decimos. Entonces tenemos también llamadas de atención específicas para en cada un proveedor que deberemos hacer antes de empezar a trabajar con él. Y todo esto tiene que ver con ser mucho más eficiente en todo este proceso, acelerar el onboarding de los proveedores y con eso mejorar el negocio, tener ingresos más temprano. Y entonces, con esto, la idea es proteger a nuestros proveedores y tener una idea de cómo los proveedores están protegidos, y después tenemos muchos informes que te dicen la evolución a lo largo del tiempo, cómo está la distribución de riesgo por sector a lo largo del tiempo. Tenemos varias cosas que ayudamos a gestionar, para los equipos operativos mejor entender y priorizar qué tienen que hacer, pero también para informar a los ejecutivos de la empresa para que puedan saber cómo está evolucionando este tema del riesgo de la cadena de suministro. Bueno, ahora mismo, Joana, ¿tenemos algo de tiempo para una demo o con estos retrasos es mejor pasar al ponente siguiente? Pablo, tenemos 10 minutos, así que tienes 10 minutos para tu demo cuando puedas. Vale. Bueno, ¿y hay alguna pregunta ahora mismo o todavía no? Ahora mismo no. Vale. Podéis entonces con la demo. Sí, bueno, probablemente tengo que autenticarme una vez más. Eso es. Entonces, bueno, vamos a entrar. Bueno, Joana, estás mirando a la plataforma de BitSight, solo para confirmar. Exacto. Que están mirando bien. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces esto es el dashboard que hablaba poco, en que tenemos en mi portfolio, bueno, estoy mirando a más de 1.200 empresas. Tengo el rating medio de todas estas empresas. Tengo algunos informes que hago frecuentemente. Puedo directamente saltar para ese informe específico y mirar el detalle. Tengo aquí la Portfolio Risk Metrics, y esto es bastante importante para mirar, como dice, la visión de riesgo que tengo yo y priorizar a los que tienen peor postura de ciberseguridad. Tenemos aquí cambios de rating más significativos. Tenemos aquí algunos incidentes que pueden ser fugas de datos o otro tipo de ataques que puedan tener algún impacto en este proveedor.
y tenemos mucho más cosas que nos ayudan a gestionar. Y bueno, por ejemplo, veremos aquí que el Congreso de los Diputados ha tenido una bajada de rating. Bueno, ¿qué pasa? Nuestro gobierno no está dando atención suficientemente a este tema, que vamos a mirar el detalle. Bueno, ¿qué miramos siempre cuando estamos a mirar a un proveedor en nuestra plataforma? Se mira el rating, el sector en que está, miramos siempre al histórico de 12 meses de su rating porque además de saber cómo estamos ahora mismo, es particularmente importante saber si está mejorando, si está peorando, si es consistente. Y bueno, ¿qué miramos aquí? Es que de hecho hace mucho recientemente el rating era bastante bueno, estaba avanzado y bastante alto, pero estamos aquí al final de abril, hemos tenido un problema en servidores de software y después hemos tenido bastantes infecciones de botnets. Entonces, o por causa de este problema de servidor o porque alguien con estas campañas de phishing y por causa del COVID he clicado en un enlace que no lo debería. Lo que pasa es que estamos a mirar vamos aquí ver más detalle, miramos que tenemos varias infecciones de botnets que le miramos desde hace varios días, con algunas que miramos varios meses y entonces que con esto nos podemos tener una mejor idea de qué está pasando específicamente aquí, qué tipo de riesgo es esto. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es darles acceso, es decir, bueno, estamos hablando del Congreso de los Diputados, pero podemos estar hablando de un otro proveedor cualquier. Si miramos a una bajada de rating, a infecciones de botnets que miramos en tu plataforma, ¿qué está pasando allí? Podemos darle acceso, a lo mejor esta organización no tiene visibilidad de esto, puede ser por muchas razones, y si no le damos acceso, esto para nuestros clientes no tiene costes ni para el proveedor ni para el cliente. Eso es parte de una herramienta de colaboración que BitSight quiere proporcionar a sus clientes, porque con esto el proveedor va a entender mejor qué está pasando en su red, va a poder tomar acciones para mejorar su postura de ciberseguridad y la empresa, nuestro cliente, va a reducir su riesgo. Entonces, al final es lo que queremos. Entonces, como estamos hablando, hemos llegado aquí, he mirado qué estaba pasando, miramos una cosa que fue importante para nosotros, miramos a más detalle y le damos acceso. ¿Qué después podemos hacer? Tenemos muchas herramientas que nos ayudan a entender cómo está nuestra cadena de suministro en gran escala, que podemos gestionar miles de proveedores. Tenemos muchos de nuestros clientes que gestionan 8.000, 10.000 proveedores con esto. Si envías muchos accesos para estos clientes, después, ¿qué está pasando con ellos? Entonces tienes un otro dashboard que te dice, bueno, hay 6 proveedores que tienen acceso activo ahora mismo, tienes unos 5 que han terminado el plazo, hay aquí algunos que están esperando respuesta. Entonces, esto a lo mejor alguien que vosotros han enviado un acceso, pero no han reaccionado, no han hecho nada. Entonces, esto puede ser una razón para llamar al proveedor, enviar un correo diciendo, bueno, te he enviado un acceso a una plataforma de BitSight porque nos preocupa algo que ha pasado en tu red y por favor, míralo, accede a la plataforma, mira el detalle que tienes allí para que puedas arreglarlo y mejorar tu postura de ciberseguridad. Entonces, aquí podemos mirar a todo lo que está pasando en esta actividad. Después, al final, si necesitamos de informar a nuestros ejecutivos de qué está pasando, tenemos una manera agregada de darle información de a lo largo del tiempo
qué está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí en Q3 año pasado teníamos 264 empresas o proveedores en nivel de rating avanzado. Ahora mismo tenemos 293, tenemos más. Y antes en básico teníamos 241 y ahora tenemos 202. Eso es bueno. Esto es una manera de decir a los ejecutivos, esto es como el riesgo de nuestra cadena de suministro está evolucionando, estamos haciendo nuestro trabajo, el riesgo que tenemos ahora mismo es menor que lo que teníamos a un año atrás. Al revés, si esto no está bien, entonces puedes decir a los ejecutivos, algo está mal, necesitamos de más recursos, necesitamos de más gente, necesitamos de hacer más auditorías, lo que sea, pero esto te permite tener datos para, uno, informar a los ejecutivos y dos, pedir acciones, pedir inversión, ser proactivo en lo que podemos hacer aquí. Otra cosa que es importante también es mirar cómo está todo mi conjunto de proveedores como un todo, para que se pueda comparar cosas, para que se mire las informaciones que sean más importantes y priorizar esas en primer lugar y con eso tener una herramienta más de qué hacerlo. Entonces aquí tenemos en todo mi portafolio de 1.220 empresas la distribución por sectores, en qué niveles de ciberseguridad están en cada uno de los sectores. Por ejemplo, miramos aquí educación, telecomunicaciones, ONGs tienen los peores ratings de BitSight, otros que están normalmente bastante mejor, de real estate, área financiera, que normalmente está bastante bien, y de cuidados de salud también. Entonces, aquí nos da una idea de cómo estamos como un todo, las infecciones, vulnerabilidades más comunes aquí, quién ha mejorado más, quién ha peorado más y si hay alguna fuga de datos relevante.